Y el título es Extinción de la obligación porque hay diferentes modos de extinguir la obligación. Vamos a referirnos siempre a la obligación tributaria. Y vamos a estudiar que tenemos distintas formas de que esta obligación que nace se extinga. ¿Qué efectos tiene la extinción de la obligación por naturaleza? Ya lo vimos. Incorpora, como bien dice aquel compañero, en el patrimonio, antes acreedor, un derecho que no puede ser modificado, alterado por una norma posterior. Un derecho adquirido adquiere un derecho por incorporación a su patrimonio, con la extinción de la obligación. Y vamos a ver que puede tener otros efectos también. Dice que se escucha mal con esto. ¿Se escucha mal? Vamos a probar con el otro entonces. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Sí, profe, de 10. Bien, gracias. Ahí vamos con la pantalla. Gracias. Entonces, por naturaleza, cuando ustedes vieron civil y comercial, todas las obligaciones nacen para extinguirse. Cuando uno contrae una obligación, lo hace con ánimo de extinguirla. Eso en el derecho civil. Si uno celebra un contrato de alquiler y es el locatario, todos los meses tiene que extinguir la obligación del canon mensual, de la locación mensual. Y naturalmente cuando lo celebró es porque tenía la intención de todos los meses cumplir con esa obligación y extinguirla. Acá en el derecho tributario la obligación no nace por acuerdo de partes, viene impuesta por el Estado. Por eso una de las clasificaciones es impuesto, ¿está? Impuesta, es coactiva. Sin embargo, sí se aplican, y ya vamos a ver, algunas formas de extinción de la obligación que están en el Código Civil. ¿Cuál es la principal forma de extinción de la obligación? El pago, bien. ¿Qué es el pago? Por definición. ¿Cómo? Exactamente. Eso es el pago. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, o se está acostumbrado a pensar que el pago es la extinción de la obligación. No, esa es una de las formas de pago. Perdón, una forma de la extinción. El pago es una forma de la extinción. Y es el cumplimiento de la prestación a la cual se encuentra obligado. Por naturaleza, por definición, las obligaciones tributarias se cumplen con la prestación, ¿cuál? ¿Entrego qué? Sumas de dinero, exactamente. Exactamente. Por definición, las obligaciones tributarias se pagan cumpliendo la prestación que consiste en la entrega de suma de dinero. ¿Tá? Hay otros modos de extinción de la obligación que no son pago. Y esto, insisto, porque tiene consecuencias. Cuando ustedes vean ejecución fiscal, una de las excepciones que pueden oponer cuando les inicien un juicio de cobro compulsivo de una obligación que está firme, que es exigible, es la excepción de pago documentado. Y la Corte tiene dicho que cuando lo han pagado de otra manera, lo han extinguido de otra manera, no procede la extinción de pago documentado. ¿Por qué? Porque no se ha extinguido mediante la entrega de suma de dinero, sino de otras formas. Entonces lo que procede es otra excepción, pero no esa. Entonces esta definición es importante que las tengamos en cuenta para que además sepamos que hay otros modos de extinguir la obligación. Bueno, ¿cómo tiene que ser este pago? Tiene ciertas características que ahí sí devienen de las definiciones del Código Civil. La definición
que bien dijo su compañera, está en el artículo 865 del Código Civil y Comercial, que dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, que puede ser una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. ¿Qué tiene que haber? Identidad, primero. Y esto es, si el cumplimiento de la obligación se extingue dando suma de dinero, se tiene que entregar suma de dinero. ¿Sí? Integridad, completo. Se tiene que pagar todo. Y esta definición es importante cuando analizamos nosotros la incorporación al patrimonio. Nosotros dijimos que si el pago es total, es íntegro, ahí se incorpora al patrimonio este derecho adquirido. Pero si se ha suscrito un plan de facilidades de pago y estamos en el medio del cumplimiento de este plan de facilidades, ¿está extinguida la obligación? ¿Está pagada? Si hemos pagado algunas cuotas y restan otras. No, no es íntegro todavía. Es cierto que el acreedor nos ha dado una espera, es decir, ha dado un tiempo adicional para el cumplimiento de esa obligación. Sin embargo, por definición no está extinguido. Y en la última moratoria había una cuestión, en realidad no era en la moratoria, sino que era un régimen para contribuyentes cumplidores. El contador Rubio me va a corregir si estoy equivocado. En el régimen de cumplimiento, en el régimen de beneficio para contribuyentes cumplidores se exigía que las obligaciones, ciertas obligaciones estuvieran pagadas a cierto momento para gozar de este beneficio, y si había suscrito un plan de facilidad de pago, el 31 de diciembre no estaban pagadas. Entonces después, por aclaración, por una resolución aclaratoria, se dijo que en realidad si estaban suscrito un plan de facilidad de pago que estuviera vigente, en realidad se consideraba que ese beneficio procedía. ¿Y por qué tuvo que hacerse esta aclaración? Porque la aclaración no estaba extinguida, por definición. Entonces, si nos ateníamos al texto de la ley, no éramos contribuyentes cumplidores si no habíamos cancelado, extinguido, pagado la totalidad de la obligación antes de la fecha que exigía la norma para gozar de ese beneficio. Entonces, se tuvo que dictar esta resolución aclaratoria. Tiene todo estos condimentos, y nosotros tratamos siempre de dar la faz práctica del por qué esta definición y el análisis de estas definiciones y de estos elementos que tiene que tener el pago son importantes para que lo podamos ver en la práctica. ¿Sí? Localización y puntualidad. Localización es el lugar del pago. Hoy todos los pagos